En más de una ocasión seguramente hemos tenido alguna diferencia con un hermano en la fe. Que haya diferencias en la iglesia es algo normal. Lo importante es aprender cómo resolverlas. Nuestro tiempo con Dios del día de hoy nos muestra cómo se resuelve satisfactoriamente un problema que había en las iglesias gentiles por la influencia de cristianos de origen judío, pero también nos muestra cómo surge un desacuerdo entre dos buenos amigos y compañeros de ministerio, como eran Pablo y Bernabé. Creo que en este día nuestro tiempo con Dios nos deja una lección muy edificante para que podamos aprender nosotros en cuanto al trato con nuestros hermanos, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de ministerio. Mi nombre es Roberto Pérez, me da mucho gusto saludarte desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Nuestra lectura devocional para este día está en Hechos capítulo 15, versículos 30 al 41. Hechos 15, 30 al 41. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Al comenzar la lectura de hoy encontramos cómo, terminando la historia acerca de lo que produjo el concilio de Jerusalén, tenemos una obra de Dios de fortalecimiento para la iglesia del Señor, especialmente para la iglesia de origen gentil. Un grupo de 4 personas, un grupo ministerial, un equipo, se formó incluyendo a Pablo, Bernabé, a Judas y a Silas. Pablo y Bernabé tenían bastante tiempo ministrando, trabajando juntos. El Señor les había usado grandemente y habían regresado a su iglesia de origen junto con los hermanos Judas y Silas, y estos habían fortalecido enormemente la iglesia, quienes se habían llenado de gozo al saber que el Señor no les ponía carga en cuanto a la ley, como algunos judaizantes intentaban enseñar. Esto fue algo que persiguió de hecho a la iglesia gentil y a las iglesias también judías por mucho tiempo, algo que Pablo combatió enfáticamente en algunas de sus epístolas, especialmente en la epístola a los Gálatas. Pero cuando damos vuelta a la página encontramos que surge un nuevo desacuerdo, y esta vez surge entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos, quien había sido compañero de ministerio previamente, pero que se había regresado prematuramente a Jerusalén cuando estaban en la mitad de un viaje misionero. Bernabé quería llevar a Juan con ellos y Pablo se oponía porque en la opinión de Pablo él les había abandonado. Bernabé era el hombre que tenía este corazón de restaurar, de sanar a los demás, de siempre dar nuevas oportunidades. Pero un joven Pablo, aún muy joven en el ministerio y también joven de edad, no estaba dispuesto a arriesgarse a que Juan Marcos otra vez volviera a abandonarlos a la mitad del viaje. Y la diferencia entre ellos fue tan grande que finalmente optaron por ir cada uno por su lugar. Este maravilloso equipo de ministerio se terminó desintegrando. Y Pablo entonces se fue con un nuevo compañero, que fue el hermano Silas. ¿Qué podemos aprender nosotros de este pasaje de este día? En primer lugar, seguramente tú, al igual que yo, has tenido más de alguna diferencia alguna vez con alguna persona de tu iglesia, con algún compañero en el ministerio, con alguna persona con la que has trabajado, con la que has servido, y de pronto surge algún desacuerdo tan fuerte que de pronto, al menos temporalmente, no se puede resolver. Y es maravilloso ver cómo la iglesia, también lo vimos en el surgimiento de los diáconos, la Biblia no esconde el surgimiento de conflictos al interior de la iglesia, sino que los expone, los cuenta, explica cómo pasaron, por qué pasaron. Pero también siempre se nos muestra que el corazón
que Dios busca en nosotros es el corazón de las personas que saben tomar acuerdos para resolver esos conflictos, que saben seguir la guía y la dirección del Espíritu Santo. El carácter de Pablo y de Bernabé era muy diferente, posiblemente por eso formaban un buen equipo en gran parte, pero Pablo era un hombre de un carácter mucho más intransigente, tal vez mucho más colérico, poco dado a soportar el error de los demás, y en una etapa tan joven de su vida seguramente era mucho más impulsivo que lo que encontramos algunos años después en sus cartas. Bernabé, su objetivo siempre era restaurar, era sanar, era dar oportunidades. Bernabé fue fundamental en el hecho de que Pablo pudiera ser aceptado por la iglesia, porque si no hubiera mediado la intervención de Bernabé, posiblemente Pablo hubiera luchado mucho más para ser aceptado por los demás hermanos. Pero en este momento de sus vidas, ambos tienen una diferencia irreconciliable y finalmente cada uno opta por ir en su propia dirección. La iglesia no es un lugar perfecto, las personas no somos perfectas, los predicadores, los pastores no somos personas perfectas. Sin duda que en los años jóvenes en que estamos, algunos somos demasiado impulsivos y demasiado tajantes cuando tal vez Dios no es tan tajante. Algunos años después, Pablo reconocería que Marcos le era tremendamente útil y necesario para el ministerio y lo mandaría a llamar. Así que Pablo, ya en los años más avanzados de su vida, posiblemente reconoce que en parte había cometido un error al desechar de plano a Marcos para que los acompañara en el ministerio. También seguramente Marcos había cambiado en su vida. La Biblia no nos dice por qué razón Marcos decidió regresar, pero lo que sí sabemos es que Pablo no estuvo de acuerdo con esa opinión. Queridos hermanos, queridas hermanas, aunque tengamos diferencias en la iglesia, cuando llega el momento de los desacuerdos, cuando llega el momento en que tal vez miramos una persona y no encontramos en esa persona, no estamos de acuerdo con lo que las personas hagan, siempre tenemos que aprender a aplicar misericordia. De todas maneras, hay muchas cosas que a veces no es bueno pasar por alto. Sin embargo, una cosa que yo debo aprender es que será inevitable que en algún punto o en otro yo entre tal vez en algún conflicto, en algún desacuerdo. La pregunta es, ¿cómo voy a manejar eso? Algunos años después, Pablo finalmente logra corregir el problema con Juan Marcos. Le restaura, le perdona, obviamente, y seguramente Juan Marcos también a él. Pero es maravilloso ver cómo en el Señor, a pesar de todas nuestras diferencias, siempre hay un tiempo para el reencuentro, siempre hay un tiempo para la restauración. Si en este momento vivimos algún desacuerdo con algún hermano del cual que también tal vez estamos alejados, seguramente habrá un tiempo para la reconciliación. Seguramente habrá un tiempo también para el reencuentro. Y también hay que ser lo suficientemente sabio para reconocer cuando de pronto llega un momento en que nuestro camino y el camino de otra persona con la que tal vez hemos servido juntos están tomando destinos separados, rumbos distintos. No nos cerremos a esto, no nos sintamos mal cuando de pronto pensamos diferente y finalmente las diferencias son tantas que terminamos por tomar un camino distinto nosotros o la otra persona. Pero en todas las cosas necesitamos mantener un corazón limpio, un corazón perdonador y sobre todo mantengámonos abiertos para ese momento en que se produce el reencuentro, la sanidad y la restauración que Dios quiere, porque esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Bueno, les dejo con este desafío y esta meditación y les deseo abundante bendición de parte de Dios y que podamos servir en unidad y con un solo corazón a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.